Ministro José Ramón Peralta, Hola, encantada. Catherine. Muy buenas noches. Encantada de verlo por este espacio Siendo Honestos. ¿Cómo se Encantado de encuentra? estar acá. Un domingo a las 10 de la noche. Normalmente, ¿qué haría? ¿Qué estaría haciendo usted si no estaría acá? Siéntese, Me bienvenido. estuviera en unos media hora, una hora acostándome. ¿Ah, sí? ¿Se acuesta temprano usted? Regularmente, sí. Ajá. Ah, no sabía. Sí. ¿Y cuántas horas más o menos duerme al día? Trato de dormir 7 horas. Ah, se puede, con tanto trabajo. Sí, porque me acuesto a eso de las 10 Ok. de la noche y me Después levanto... de enfoque final. Sí. Ah, ok. Y me levanto... mi reloj está normalmente a las 5:50. Ah, ¿se considera usted un hombre madrugador? Bueno, si a eso le llaman madrugador, y si otros no le llaman madrugador, bueno, Ya, yo no. me levanto todos los días, exceptuando los sábados. Ok. Me despierto a las 5:50. Bueno, pues tiene... Puede que un día que esté más cansado me coja 5 o 10 minutos más en la cama, pero regularmente. Otros días, por ejemplo, en esta semana pasada, jueves, viernes, me estuve levantando a chequear unos papeles a las 5 de la mañana. Pero no es lo normal. No es lo usual. No es lo usual. Yo le preguntaba a Hipólito Mejía, por ejemplo, que vino a este programa, siempre lo tomo como referencia porque fue el primero, entonces uno se recuerda. Me decía, yo le decía, ¿usted duerme bien? Me dijo, como un bebé. Sí. ¿Usted duerme bien? Yo duermo bien, yo duermo muy bien. No, las preocupaciones le dejan dormir. Duermo bien, regularmente, puede que en un momento de cualquier tensión del Sí. gobierno, la preocupación pero eso no es lo usual. No es lo José usual. Ramón Peralta, muchos dicen que usted es el hombre fuerte del gobierno de Danilo Medina. No, ¿Se considera usted así? no. Yo soy un funcionario que comprometido con este gobierno, comprometido con el presidente, con la política que desde su campaña, o desde antes, mucho antes de su campaña, venía proponiendo. Sí. Y entonces, un trabajador, me encanta la política, es la actividad que más me gusta, más que lo que yo normalmente hacía empresarial, que me gusta mucho. Pero es muy demandante, y en algunos sentidos a veces es una satisfacción personal que uno lleva de lo que uno hace, porque no es comprendido por todo el mundo. ¿Qué es lo que la gente no comprende, ministro? A veces no entienden el sacrificio de un funcionario público, piensan que todos los funcionarios públicos que ha tenido el país, muchos, quizá algunos, han ido a su beneficio personal o a disfrutar del poder, porque aquel funcionario, hay mucho en este gobierno y en otros gobiernos, en todos los gobiernos siempre han habido personas muy buenas, también ha habido personas malas, que no le hacen un buen servicio, pero cuando se va a trabajar sinceramente, se va a trabajar por su país, es un gran sacrificio. Usted me A hablaba... uno tiene que gustarle para hacerlo. Tiene que gustarle. Ahorita vamos a hablar de esa función pública y de lo que usted ha hecho desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, pero quiero atajar la idea de que usted ha acompañado al presidente de la República incluso antes, en el momento de su campaña. ¿Cómo se conocieron? ¿Y por qué usted decide acompañar a Danilo Medina? ¿Qué fue lo que hizo que usted dijera, bueno, es un proyecto en el que creo? ¿Usted cree en el proyecto o en el presidente Medina como persona? Bueno, yo originalmente he simpatizado, he militado en el PLD desde hace muchos años. Sí. Estamos hablando, estuve integrado del año 78. Y mi simpatía desde un principio siendo un adolescente. Y en eso estuve cercano al PLD en todas sus campañas. Ya con el presidente Medina en los años 90 comenzamos la relación y ha trascendido esa simpatía por mi partido. También fue él conquistándome con sus ideas, con lo que quería hacer por nuestro país, que iban muy en consonancia con lo que siempre el PLD propugnó. O sea, usted se considera un hombre del PLD, de los que va a echar siempre el pleito por el partido, por decirlo Yo creo que de el alguna manera. partido ha jugado un papel fundamental. En estos 20 años de gobierno del PLD, 18, el país ha visto crecer su economía, ha visto trabajar por un país más moderno, por más inclusión social, y eso es un legado. También tiene cosas
sombras, pero las luces son muchísimo más. Es el partido que tiene la mayor simpatía del país. En una pregunta que hicimos en una encuesta ahora en enero, el 53.6% de los ciudadanos dominicanos tiene una simpatía o ve bien al PLD. ¿Eso se traduce en voto, ministro? El partido que le sigue, sí. El partido que le sigue tiene una simpatía de 24%. Es decir, es un partido que ha ido conquistando el corazón. Pero este gobierno, en los gobiernos de Danilo Medina, ese aprecio hacia el PLD ha aumentado. ¿Por qué? Ha aumentado, y te lo voy a decir por números y hechos. Por ejemplo, en las elecciones del 2004, el PLD como partido sacó alrededor de 49%. No llegó al 49%, casi 49%. Ganó con los votos de los aliados. En el año 2008, el PLD bajó a 43, 44%. Y en el 2012, el PLD como partido sacó el 39% y cayó en su lugar. Cuando el presidente Danilo Medina, en su primera obra de gobierno, en su primera gestión, con todas las políticas que aplicó, permitió que el PLD en las elecciones del 2016 llegara al 51%. Es decir, el PLD hubiese ganado por sí solo. Y eso no había ocurrido nunca. Hubiese ganado por sí solo en una primera vuelta. Correcto. Y después vemos los niveles de simpatía que te estoy ahora expresando, y es producto de las gestiones a lo largo de su historia, pero sobre todo las gestiones que ha hecho el presidente en los últimos 6 años. Esos niveles de simpatía los llevaron a ustedes desde el Partido de la Liberación Dominicana, después de discusiones, de debates, a asumir que el presidente iba a repostularse, a que se hiciera una modificación constitucional que pasó por el Congreso de la República. En ese momento se hablaba de lo que usted me está comentando. La gente quiere que el presidente se quede. Eso generó mucho ruido, sobre todo desde la perspectiva de por qué modificar una vez más la Constitución para que un presidente se quedara. Eso ya ha ocurrido en otras oportunidades en la República Dominicana, no es el caso nada más del presidente Medina. ¿Volver a hacerlo es una posibilidad? Bueno, hay que esperar. Aquí el presidente no ha hablado, nunca se ha referido a ese tema. Lo hizo en un programa hace unos meses. Y dijo que lo iba a ponderar. Cuando el PLD decidiera hablar del tema, él iba a hablar. Y tentativamente el PLD lo tiene previsto para el mes de marzo. Pero no necesariamente tiene que ser en el mes de marzo. Él dijo marzo, junio. Sí, marzo, julio, cuando el PLD llame a hablar de eso, entonces él va a exponer su posición. Aquella vez, en el año 2016, fue algo que no estaba previsto, y fue que el pueblo se volcaba en cada sitio pidiendo 4 años más. Ahora el presidente mantiene una simpatía muy alta, es el único persona que gana en primera vuelta en este país. Pero usted dijo una vez hace poco, el presidente no está en eso. Hoy no hay candidato en este país que gane en primera vuelta, solo el presidente Danilo Medina. Pero esa frase suena contundente dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No, yo me imagino que el PLD hará lo que más le convenga al pueblo dominicano y en su momento, pero tiene que ser luego que el presidente hable. Y usted como miembro del partido, tengo yo que preguntarle, ¿el PLD hará lo que le conviene al pueblo dominicano o al partido? Al pueblo dominicano. Aquí el partido se debe al pueblo dominicano y su ejecutoria, su obra de gobierno es a favor del pueblo dominicano. Hay quien consideró que en ese momento hubo una fractura dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Hay voces quienes piensan que no debe ser el presidente de la República el candidato, hay otros que consideran que deben serlo, lo dicen abiertamente en los medios de comunicación, y eso también da una imagen distinta a la que habíamos visto del PLD hace algunos años. Hace algunos años en el PLD se decía una cosa y todo el mundo como que iba por ese camino. Ahora uno ve más laxitud a la hora de comentar, de opinar, y se ha creado la tendencia de danilismo, leonelismo. A mí no me gusta ni siquiera calificarlos así, porque yo siento, y esto es algo muy personal,
que los proyectos no deben ser unipersonales. Así es. Porque además, no quiero con esto que nadie diga que yo estoy deseándole la muerte a nadie, por Dios, pero la vida es efímera, Claro. y las ideas son las que quedan a fin de Así cuentas. es. ¿Usted Y- se y- considera y- danilista o PLDista? Yo soy PLDista, pero le sirvo y estoy sirviendo al gobierno del presidente Danilo Medina, que también es el gobierno del PLD. Lo que pasa es que en este gobierno de Danilo Medina hay una obra de gobierno que está presente en cada, y que es la obra de gobierno del PLD, que está presente en cada rincón del país. Porque ningún otro gobierno le ha prestado atención a veces, siempre los pueblos del interior se quejaban de que todo se concentraba en Santo Domingo y a veces en Santiago. Aquí no, aquí está, y ustedes son testigos, porque estás en los medios de comunicación, aquí hay inauguraciones en todo el país, en cada rincón. Y no inauguraciones de cosas que no tienen trascendencia, inauguraciones de cosas y hechos y obras, de cosas trascendentes para el pueblo dominicano. Estamos hablando de que el 911 está ya en más del 70%, dándole servicio a más del 70% de la población. En los próximos días, la próxima semana o la siguiente, iremos a ponerlo en Samaná, pero ya está en Puerto Plata, está en Santiago, La Romana, Higüey, está que abarca el 70%, más del 70%, y eso es un servirle a la gente, eso es un servicio a la gente que no lo había hecho ningún otro gobierno antes en la historia republicana. Pero también el esfuerzo que el presidente está poniendo en la educación es algo trascendente. El esfuerzo que el presidente está poniendo en llevar educación a los analfabetos de nuestro país, sacando a nuestro país del analfabetismo, que ha costado mucho, porque hemos sacado más de 700.000, ya lo que quedan son menos, pero son los más difíciles. Y hay que irlo ahora a sacar y a buscarlo a cada una de las casas y sacarlo, y casi obligarlo. Y es una labor titánica. Lo que estamos haciendo con las estancias infantiles, son 250 estancias infantiles que se están construyendo en todo el país, sí, y cada vez se inauguran en cada rincón, en cada centro de trabajo. Y eso cambia la vida de la gente. Lo que está, el apoyo al sector agropecuario, eso tiene un antes y un después. Aquí antes, para que tengamos una idea, se le prestaba a los productores agropecuarios al 18%, pero eso era teórico, porque no se le daba dinero, se le daba lo que se llama una carta orden. Y esa carta orden, el agricultor iba a un agroquímico a buscar algo. Pero como esa carta orden no se honraba a tiempo, esa tienda le vendía el producto que debía venderle a 10 pesos, se lo vendía a 15 o a 12. Entonces la tasa no era 18, claro, la tasa era muchísimo más. Ahora no, ahora o te dan el dinero en efectivo o si te dan una carta orden, antes de 30 días puede ir a cobrarla al banco. Entonces lo que tú comprabas a 10 ahora, como es seguro, ya no es a 18, es a 8% el interés. Pero lo que te costaba 10, ya tú no lo compras en 10, lo compras en 9, porque puedes negociar un descuento porque tiene tanto valor la carta orden o el dinero que vas a recibir ahí. Es decir, es un apoyo aparte de todo lo que tiene que ver. Y otra cosa que trasciende, las visitas sorpresa. ¿Son sorpresa? Bueno, ¿de verdad? Son sorpresas, pero aunque ya la gente en algunos casos se vuelve, vamos un domingo, vienen esto, le dicen que otra gente, que una visita de fuera o que el director... Porque llega una avanzada, yo me imagino, así que yo a veces digo, de sorpresa no tiene mucho. Sí. Yo no estoy criticando el proceso, lo que estoy diciendo es que tal vez el nombre no es el más acertado. Y además lo que sucede, Catherine, es que ya, por ejemplo, nosotros íbamos y no preparábamos esa visita. Íbamos a un campo del país, que sabíamos que había alguna carencia. Sí, así empezó. Y así empezó, entonces íbamos, y no íbamos preparados tampoco, íbamos a ayudar. Entonces preparar esas ayudas, organizar a la asociación tomaba mucho tiempo. Entonces, si no se organizaba la asociación, no podíamos desembolsar. Y entonces esto tiene una cosa buena, que hemos ayudado a la asociatividad y al cooperativismo en todo el país ya. Se han creado miles de cooperativas y de asociaciones
porque saben que los pequeños, esa es la vía de ellos poder progresar. Usted sabe que individualmente les es muy difícil competir y tener tecnología con los grandes productores. Ahora vamos a hablar de la parte agrícola, que es un tema que usted conoce muy bien y del que, bueno, me está diciendo cómo era antes y yo quiero que me explique también otras cosas de cómo pasa ahora. Pero me llamó la atención que el viernes, me parece, el presidente de la República, fue un mensaje que difundió la propia presidencia, dijo en una inauguración, bueno, es que yo estoy acá y cuando llego a la capital de verdad es que se me olvida, porque es que con tanto trabajo se me olvida. Y fue algo hasta jocoso, pero dice, yo tengo que tener a alguien que me lo recuerde. En honor a la verdad se me olvida. Porque yo tengo tantos problemas en la cabeza que si no tengo a alguien que me lo recuerde, se me olvida. Para reclamarle a INAPA que me informe qué es lo que ha pasado con el acueducto de Monción. ¿Usted es el que le recuerda al presidente? No, les recordamos mucho, pero son muchas cosas. Por ejemplo, a veces uno va a la misma visita sorpresa, sí, que vamos ahí, pero surgen cantidades de necesidades de la comunidad y de necesidades individuales que surgen ahí. Uno viene, aparte de lo que uno va a ayudar, uno viene con cantidad de folders. A veces, en ocasiones se me ha quedado o en el vehículo o en el helicóptero, tengo que mandarlo a buscar. Y en ocasiones se puede que se extravíe uno y entonces esas cosas pueden que queden algunas. Usted sabe que hay quien critica las Esa visitas. es la realidad, no podemos decir ahora, estamos siendo transparentes en esto. Y yo con toda honestidad le digo que incluso eso fue un comentario que le hizo Fidel Castro a Hugo Chávez en algún momento. Y vaya si hay alguien que no le gustaba ni uno ni el otro como yo. Pero recuerdo que Fidel Castro en algún momento le dijo a Hugo Chávez, Chávez, tú no puedes ser el alcalde del país, tú no puedes ir llegando a los sitios recogiendo papelito y papelito porque esa no es tu función. Y en el caso de ustedes hay quien critica las visitas sorpresas por eso, porque dicen, bueno, ¿por qué ir allí si ahí hay una alcaldía, si ahí hay otras instituciones? ¿Por qué el presidente tiene que estar en eso, no necesariamente criticándolo, pero diciendo, ¿y los otros no están haciendo su trabajo? No, es que hay sectores muy marginados de la economía, de la población, que no tienen los accesos a venir al Banco Agrícola, nunca han venido al Banco Agrícola a pedir un préstamo. Yeah. Y tienen a veces que tener un historial y eso. Y tú tienes que ayudar a esa gente, porque mientras más avanza una economía, dejando rezagados a esos sectores, no vamos a... Pero las alcaldías es un ancla que nos ponen. Entonces, esa representación municipal no está al parecer entonces ayudando. No, porque no está enfocada para eso, para ayudar a la productividad ¿No debería de los sectores. estarlo? No, lo que sucede en esas visitas es lo que te decía, que a veces vamos a la visita de algo productivo, pero la comunidad está presente. Claro. Y este es un país que tiene una deuda social enorme todavía. Aquí hay problemas de agua, de alcantarillado pluvial, de carreteras que están malas. Este país no está... hay muchas cosas que faltan por hacer. Falta mucho por hacer. Y falta mucho programa todavía, pero yo tengo que ir a pausa. Lo agarro por allí, vamos a comerciales porque falta mucho programa todavía acá en Siendo Honestos. Gracias. Regresamos con Siendo Honestos. Hoy, domingo, a las 10 de la noche, el ministro ya estaría casi durmiendo, pero hoy se ha tomado un ratico para conversar con nosotros. Le agradecemos que esté acá con nosotros. Ministro, usted es un hombre reservado. No, el Instagram del ministro Peralta nada más tiene 2 fotos. Le puso el trabajo difícil a uno para un programa como este. Es que casi no lo utilizo tanto, más que para la comunicación de Twitter. En el Twitter usted es muy activo. Sí, fui muy activo. Ya no soy tanto, más que para algunas cosas indispensables. Sí. Yo creo que es una herramienta importante. He pensado volver a esa actividad que tenía. A veces pienso, porque, Catherine, yo creo que esa herramienta tan buena que son las redes, sí, a veces la estamos mal utilizando. ¿Por qué? Dígame un caso específico. Yo creo que a mí me gusta, yo nunca he utilizado, nunca, y si algún día algo pequeño ha salido, le pido excusa a quien sea, nunca he utilizado para insultar o para denigrar o para descalificar a nadie. Aún no compartan mis ideas o no tengan mi posición. Y entonces... ¿Se refiere usted a un caso específico? Un instrumento como este ahora uno lo está viendo
de manera muy profusa, gente que lo utiliza para descalificar, Correcto. para no debatir. Y yo creo que este instrumento ha surgido, ha sido inventado y nos da la oportunidad al pueblo para nosotros exigir, debatir, hacer planteamientos, hacer denuncias, pero siempre en el marco del respeto. Y yo creo que eso se ha ido perdiendo un poco. Pero te decía que estoy tentado a volver a seguir Sí. siendo más activo, porque no podemos dejar el espacio solo a quienes critican, o quienes critican no, porque está bien, la crítica yo estoy de acuerdo, la crítica nos ayuda a mejorar, pero que la hagan correctamente. Yo siempre digo que para las redes sociales hay algo muy sabroso, que es, usted nada más le da a bloquear. A alguien que lo insulte directamente, porque yo estoy de acuerdo con usted. La crítica es válida y pienso Claro, que es y muy buena, necesaria. es muy buena. necesaria. La crítica te ayuda a mejorar. Pero también... Cuando tú tienes gente que te adula, eso lo que te hace que te Correcto, daña. correcto. Pero cuando tienes gente que te hace una crítica constructiva o fuerte, no importa, te ayuda a mejorar. Pero le digo un caso específico, porque en la política ya no puede alejarse tampoco de las redes sociales y usted me ha dicho que a usted la política lo apasiona. Sí. El caso específico... Pero no estoy alejado, estoy. Y lo que bueno. pasa no interactuando de la manera que lo hice en un principio. Usted le respondió en algún momento a Franklin Almeida por Twitter. Sí. ¿Se refería usted a ese caso particular? No. Porque Pero ese caso usted le respondió directamente. hubo un caso que le respondí. A veces hay gente que se desesperan en política. Y bueno, y entonces en ese caso usted utilizó la plataforma social para responder. También pasó con Roberto Rodríguez Marchena en el caso de Franklin Almeida. Así que el Twitter ha dado de qué hablar y nos ha dado como periodistas de qué hablar. Pero nunca lo que he dicho, ni siquiera en ese caso, estaba que fuera a ofender o a mentir. Un planteamiento y una discusión, y qué bueno, y un debate. Y a veces tú lo tienes que hacer fuerte, pero dentro del respeto debido. Fíjese una cosa, como parte del ejercicio público, usted ha dicho recientemente en un programa de radio, yo no aspiro a ningún cargo. José Ramón Peralta, el hombre más cercano a Danilo Medina y quizás de los funcionarios de Danilo cercano, el que tiene un mejor carisma hacia afuera del PLD, ¿no le coquetea ser también un candidato en caso de que Danilo decida no presentarse? Sí, es la voluntad de Tenemos Si es la voluntad de él. pero no, tenemos que esperar que decida el presidente. Yo no estoy en candidatura. Y dijo algo que a mí me llamó la atención y me llamó la atención que no le repreguntaran. Usted dijo, yo no quiero esconderme detrás de ningún cargo. ¿Esconderse de qué? Bueno, porque a veces en nuestro país se ha dado, la gente piensa que todo aquel que aspira a un cargo en el Congreso Nacional, a diputado, lo está haciendo para no tener que responder a cualquier solicitud de la ciudadanía o de cualquier instancia. Y yo creo que el que va a un cargo tiene que dar la cara por sus hechos y tiene que darla en la instancia que tenga que darla. Y a veces la gente y la población lo ha visto así de hace muchos años, de muchos gobiernos atrás, han visto que gente que ha salido del gobierno quiere ir a una posición electiva. Yo no me interesa. No es su No me caso. interesa porque creo que me decían que se iba por La Vega. Yo creo que hay gente, tremendos dirigentes Como en La Vega, senador de La Vega. que pueden ir a esa posición. Además, no estaría correcto, yo no vivo en La Vega, aunque soy vegano, a ir a ocupar un sitio cuando no voy a vivir en La Vega. Entonces eso tampoco es honesto. Y además, como hay esa percepción de que la gente iba a un cargo electivo para esconderse, no tengo de nada que esconderme. Es decir, cuando salga, cuando me toque dejar de servirle al país, de servirle al gobierno del presidente Danilo Medina, me iré a mi casa, me iré a mis empresas a trabajar. Lo recibirán con cariño en su empresa. Le dijeron, usted dejó esto. Yo espero que los dos hijos míos me dejen entrar. ¿Cómo se lleva usted con sus hijos? Hábleme un poco de ello. Le repito, de usted se consigue bastante poco o nada de su vida familiar. Pero ustedes me dijeron, no voy a decir un pajarito porque suena al que ustedes ya saben, que usted tiene un nieto ahora. Una nieta. Una nieta. Una nieta, sí. Está abueleando. Y viene otra en camino. Ah, sí. Sí, sí. Pero eso es No, una es una buena noticia. felicidad, es una felicidad.
¿Por qué usted conserva tanto a su familia? ¿No le gusta compartir datos personales? No, yo creo que es el espacio más lindo que uno tiene. Tengo, como decía, 2 hijos maravillosos, ¿José Ramón se llama uno? José Ramón y Raúl. Y Raúl. O sea, ustedes son 3 José Ramón, su padre, usted y su Es hijo. correcto. Sí. ¿Y si es varón el que viene también? No es hembra, otra hembra. Es otra hembra. Así que ahí Ya. terminará, parece. Si no le vayan a poner José Ramona, por favor. No, imposible. no le pongan José Ramona, déjenlo Ya así. tiene su nombre. Ya, Ya. ¿cómo se va a llamar? Adelántelo. Julieta. Julieta, pues nada, Dios bendiga a esa bebé que viene en camino. Y su esposa Patria, Sí. ¿cuántos años tienen ustedes casados? Vamos a cumplir ahora en las próximas semanas, en los próximos 15 días, 33 años. Sí, Se dicen 33 fácil, años. ¿no? Sí, el tiempo pasa. Y su familia lo ha acompañado. Eso sí fue público. Sí, ministro. me ha acompañado, lo han aceptado, no le gusta. ¿No les gusta? No le gusta, no. ¿Qué preferirían ellos que fuera usted? No, que siguiera en mi negocio con ellos. Sí. Por eso creo que me va a dejar entrar cuando vuelva. Ok, le van a abrir la puerta con Sí, ganas. sí. Bien. Y no le voy a preguntar si usted cree que es pronto, porque eso no lo sabe usted o sí. Bueno, el día pasado uno de los hijos míos me dice, yo no quisiera seguir siendo el hijo de un funcionario público. Así. Sí. Bueno, pero fíjese que su familia sí lo acompañó en un proceso difícil. Sí, sí, lo han entendido y No desde le- el principio me han apoyado en eso, pero no con gusto. Pero le reitero, lo acompañaron en un momento difícil, en un momento en el que usted fue a la justicia, porque decidió llevar una acusación formal en contra de Leonardo Faña, quien lo acusó a usted de formar o de tener negocios y de formar un cuadro de corrupción, a fin de cuentas. Usted lo llevó a la justicia. Así es. La justicia decidió darle la razón. Así es. ¿Ellos lo acompañaron en ese proceso? Sí, sí, sí. Incluso se es que pusieron allí, mis investíguenos a mis nosotros. hijos saben cómo yo me manejo y mi familia lo sabe. Ministro. Quizás no todo el pueblo dominicano, no puedo pedirle a todos, pero mi familia sabe y mis amigos cómo yo me manejo. Nosotros lo vimos y nuestra compañera Claudia Rodríguez le hizo... Y lo que yo hice, que demandé, no tiene precedente. Ningún funcionario, ningún gobierno había demandado a nadie por esos actos, donde pudieron sacarme y pudieron llevar lo que quisieran ahí. Le digo, sus hijos lo acompañaron en ese caso. Nuestra compañera Claudia Rodríguez, periodista de CDN, le hizo seguimiento a esas audiencias. Y en algún momento usted, y lo recuerdo porque me llamó la atención, que usted golpeaba la mesa mucho. Recuerdo, usted debe recordar esas imágenes. ¿Cuál era el sentimiento en ese momento? O por lo menos puede decirme, porque usted instó públicamente y se le veía muy molesto, y usted hablaba y apelaba al honor de su familia. Sí, sí. Bueno, es que en eso nunca se pudo probar ni llevar ninguna evidencia. Yo lo hice porque sabía lo que tenía. Y entonces tú oyes cosas tan alegres, decir que molesta, molesta. Y quisieron llevar turba, lo vimos. No llevaron nada que pudiera comprometerme. Ni van a sacar nada. Ahora, ni ayer, ni hoy, ni mañana. ¿Eso ha sido lo más difícil de su proceso como ministro, de su función como ministro administrativo de la presidencia? ¿Ha sido el momento quizás más difícil? Yo no sé. Ese paso quizá no fue el más difícil, porque quizá me dio una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad que me dio. Dentro de eso, tuve momentos que fueron difíciles, momentos, porque se dicen cosas. Y antes de eso, mi mamá en ese proceso murió y quizás no pudo terminar, que el proceso terminara. Y que tu mamá o tu papá oyeran cosas que aunque ellos saben quién soy y saben que no es así, pero no es agradable. Pero me dio la oportunidad y al contrario, yo le decía, bueno, esto es bueno, va a pasar en momentos difíciles en algunos casos, pero me da la oportunidad de demostrar ahora, en una posición que no tengo nada que esconder. ¿Se sintió satisfecho? Me sentí satisfecho. Usted sabe que casos polémicos
por demás en República Dominicana, y hablaba usted del transcurrir del gobierno de Danilo Medina, las obras que ha ejecutado. Me decía, bueno, llevamos adelante un proceso interesante con la educación, está llegando la educación a la gente más pobre, pero también hay muchas cosas por hacer. Claro. Hay muchas cosas por hacer. Si usted tuviese que hacer un balance como ministro administrativo, ¿en dónde cree usted que hay que colocar el ojo? Hay mucha gente que dice que la justicia, y por eso tomo el caso ahora, a la justicia le falta mucho todavía en República Dominicana. Y se lo digo porque, aunque usted resultó con ganancia de causa allí, hay mucha gente que insiste y dice, pero bueno, con esta justicia eso no sirve de nada. Es cierto. Pero ¿qué tiempo me ha tomado esto a mí? ¿Qué tiempo ha tomado? Yo tengo ya más de 2 años en eso, donde están las evidencias, donde están las pruebas que me difamó, que me injurió. ¿Qué se dijo? Eso es mucho tiempo, eso no puede ser. Y entonces vamos a ver ahora otros casos que ya, que quizá son de otra índole, inclusive más fuerte que el mío. Claro. Donde ahí puede haber un crimen o algo. Es decir, eso tiene que seguir avanzando. Yo pienso que hemos avanzado, pero falta mucho todavía. Falta mucho en eso. La gente habla de clamor de justicia, la gente habla de que aunque se ha invertido en salud, todavía no se terminan de ver los resultados. Hay problemas todavía con la salud, ministro. Es que aquí este es un país con una deuda social enorme. Y no es verdad que un gobierno ni de 4 años, ni de 8, ni de 12, o no vamos a decir gobierno, sí, ni en 4, ni 8, 12, ni 20 años lo va a resolver todos los problemas, no es verdad. Son muchos los problemas, no hay una sociedad, inclusive los países más desarrollados del mundo, los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, la economía más competitiva del mundo, tiene muchísimos problemas, de toda índole. Entonces no podemos pensar que un país como el nuestro, pobre, lo va a resolver todo. Siempre tendremos problemas. Lo que tú tienes que enfocarte, y nosotros, la gran satisfacción nuestra, es que hemos hecho en 6 años lo que ningún otro gobierno, aunque quizás luzca un poco lo ha hecho en 6 años. Y lo podemos demostrar con números de inauguraciones, con números de hospitales, con números de gente sacada de la pobreza, con el porcentaje de crecimiento, con escuelas construidas, con la inversión con el 911, con la seguridad vial que no se había hecho. Lo podemos demostrar con el apoyo al campo. Yo reto a cualquiera, de cualquier gobierno, a que digamos en lo que hicieron y lo que hicimos nosotros, en el gobierno de Danilo Medina. Y la diferencia es a mucho. Las encuestas lo dan. Ahora, ha sido el mejor gobierno en los últimos años. En los últimos 20 años ha sido el mejor gobierno el de Danilo Medina. Y podemos verlo con los hechos y con números en eso. Que haya sido todo correcto, que esté bien el país. No. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos sacado hasta el tercer trimestre del 2018 1.461.000 gente de la pobreza. ¿Y quiere decir que aquí no hay pobres? No, aquí hay más de 2 millones de pobres que eran, 2.300.000 pobres. Eso es un lastre para el país todavía. Lo que pasa es que este gobierno y lo que venga tienen que seguir trabajando para sacar acá hasta el último de los pobres. Ministro, aguánteme allí. Vamos a hablar un poco ahora de cifras y vamos a hablar ahora de lo que es el lastre de la pobreza cuando regresemos de comerciales. No quiero que se me vaya porque el asunto de la inseguridad también preocupa. Claro. Y vamos a hablar de eso cuando regresemos de pausa. Siendo honestos, el ministro José Ramón Peralta con nosotros, quien ha tenido este aparte en su agenda y en su sueño. Ministro, la inseguridad, lo decíamos cuando estábamos en la parte anterior, la pobreza, el lastre de la pobreza, y cómo estamos viendo que ha sido un mes particularmente difícil en materia de seguridad ciudadana. Y no solamente me refiero al delito común, no solamente me refiero a la gente que roban cuando está entrando a su casa, que le quitan un celular, que lamentablemente no. Me refiero a casos de narcotraficantes, en el caso, por ejemplo, de alias Machete, que fue expulsado del país, entregado a las autoridades colombianas a través de Interpol. ¿Cómo está manejando esa situación la presidencia? El presidente Medina decía que parte importante era el caso de los deportados. Eso también hubo gente que lo criticó, pero ¿cuál es su perspectiva al respecto? No,
Pero en el caso de los deportados, el presidente se refirió a los deportados que vienen con una hoja de delitos y crímenes. Claro. Por ejemplo, en el año 2018 se deportaron creo que 1.700 dominicanos de Estados Unidos por crímenes, robo, asalto, y solo 116 de esos no tenían una pena mayor. Entonces, esa gente viene y transfieren y no todos pueden insertarse en la vida social, porque si hubiese sido fácil su inserción, muchos de ellos tenían sus papeles en los Estados Unidos y podían quedarse ahí. Entonces, no todos vienen a eso. Hay otros que son los deportados normales, que son los que no tienen nada, y esos son gente que no hay ningún problema. Pero aquí eso es uno de los problemas que tenemos. Y a eso se refería el presidente, a esos deportados, no a otros que vienen porque no tienen los papeles, porque estaban trabajando sin estar autorizados, o se quedaron. No, pero incluso hay quien dice, bueno, pero esa es una función del Estado, claro, hacer seguimiento a esos deportados que llegan al país. Claro. Pero aquí hay muchas cosas que influyen. Influyen los niveles de pobreza que quedan en nuestro país, todavía la indigencia anda en el orden del 3%, estamos hablando de 346.000 personas que están en la pobreza monetaria, en la indigencia. Eso es un reto. Están todavía una cantidad importante de gente que están en el consumo de droga, que son aquellas que antes se pagaba aquí en dinero, ahora se dejan en especie y hacen que los pobres consuman. Esos pobres a veces tienen la necesidad de salir y te roban cualquier tontería, una cartera, una cosa, o otras cosas que puede ser tontería para ti y para mí, pero de mucho valor para ellos. Claro. Es lo único que tienen, y porque eso sucede casi siempre en los barrios. Tenemos un sistema carcelario que en vez de nosotros sacar gente regenerada, lo que sacamos y que se pueda reinsertar en la sociedad, sacamos gente que viene más preparado para el delito y el crimen. Hemos visto cómo se está trabajando ahora en eso. Estamos hablando de más de 7 cárceles que se van a hacer en todo el país, donde se va a quitar ese hacinamiento que hay en las cárceles y podrá trabajarse con programas de regeneración e inserción de esos reclusos. Pero son muchas cosas que debemos seguir trabajando. Y es un tema que es de los temas que más preocupan a la sociedad. ¿Usted sabe qué me preocupa? Que más afecta a la sociedad. Y estoy de acuerdo con usted, eso es un trabajo que hay que hacer, construcción de cárceles, modificación de modelos. A mí me preocupa el tema de cómo el agente penitenciario se corrompe también. ¿Y por qué lo digo? Porque uno lo ve en la prensa y hay gente que me dice, Catherine, pero mira esto, y yo casi que ya ni me sorprendo, aunque como periodista debería sorprenderme todo, porque ese es mi trabajo. Desde la cárcel de La Victoria están mandando a matar gente. Sí. Y eso, yo digo, bueno, ¿cómo esos celulares entraron allí? Eso es lo que no está cambiando y que no se va a cambiar ni siquiera construyendo cárceles. Sí. Pero ayudará, porque cuando hay un hacinamiento como en La Victoria, que hay 3 veces la población que tiene que haber, no se puede ni supervisar. La Guardia no puede supervisar una de esas... De esos, ¿pero usted cree que de es esos supervisión? módulos, porque eso está súper desproporcionado, eso es un hacinamiento total. Entonces, eso ayudará. ¿Usted cree que es supervisión o corrupción en ese caso? Las dos, hay de todo. Nosotros hemos mejorado los niveles salariales de la policía, pero todavía son insuficientes, están tentados. Le hemos mejorado, le hemos puesto seguro, le hemos dado en algunos casos vivienda. Señores, cuando nosotros llegamos y veníamos hablando el viernes pasado, cuando veníamos y hablábamos de lo que había cuando llegábamos en el 2012 de las patrullas. Eso era penoso, aquí no había patrullas. Aquí se han comprado cientos y cientos de vehículos, se han dotado los vehículos que andan en la calle, ya no son los que nos mandaban de los Estados Unidos porque unos compañeros, unos dominicanos preocupados por su país mandaron un vehículo. No, están bien montados. Es un proceso muy difícil que no se resuelve de la noche a la mañana, pero que hay que trabajar,
Ministro, usted llegó a la capital con 8 años. Ah, te dijeron eso, sí, es verdad. No, yo saqué la cuenta. Aunque usted es el nombre de los números, pero yo todavía saco cuenta. Usted llegó a la capital con 8 años. 8 años. Sin embargo, tiene un afecto especial por el campo, por La Vega. Sí, me gusta el campo y sigo pegado a La Vega. Me casé con una vegana. Mi papá, aunque no nació en La Vega, es vegano. Mi mamá era vegana y mi papá mantiene unos vínculos permanentes, va toda la semana. Su papá pasa. es escritor. Escribe ahora, se ha Estuvo, dedicado a escribir. Sí, mi papá estuvo dedicado al seguro de vida, luego en la empresa nuestra, fue fundador con otros amigos, ya a los 87 años, bueno, no, tiene muchos años ya escribiendo, tiene más de 20 años escribiendo. Y ahora está escribiendo otro libro, me dijo ahí. Vi algo de un libro que él escribió sobre la tiranía de Trujillo, Sí. y cómo en su pueblo se vivió eso. Sí. Si usted tuviese que escribir un libro alguna vez, ¿se anima? Mira, no lo había pensado. No lo había pensado. Quizá cuando tenga más tiempo de pensar en esas cosas, cuando me retire ya de la vida pública. Yo pienso que aquí hay que motivar que mucha gente entre a la política, que entre a servir al gobierno. Es sacrificado, pero si nosotros solo vemos la parte fea de la política, menos gente buena va a entrar. Y yo te decía al principio Sí. que en todos los gobiernos, hasta en los gobiernos que han sido más criticados, siempre ha habido gente muy buena. Y la sociedad no le ha respondido bien a esas personas que han trabajado y se han sacrificado por su país. Ninguno ha sido reconocido. ¿Usted tiene confianza en las Aquí nuevas solo- generaciones, aquí ministro? aquí solamente se sale a relucir lo malo. Y si nosotros solamente sacamos lo malo, ¿qué se va a reproducir? Lo malo. Si nosotros reconociéramos a los buenos de los gobiernos de Balaguer, del gobierno de Don Antonio, del gobierno de Salvador, del gobierno del presidente Fernández, no hablemos del gobierno presente porque hay que terminar, pero si se reconocieran los gobiernos de Hipólito Mejía, en todo ha pasado funcionarios excelentes, honestos, trabajadores, que han servido a su país, pero a ninguno se les reconoce nada, a ninguno. Entonces, ¿cómo estimulamos a que sigan entrando personas? Si solamente sacamos a los malos, que lo ha habido también en todos los gobiernos. Ministro, usted sabe que alguien me consultaba en estos días sobre el tema del funcionario público en nuestros países, en América Latina, y su capacidad económica. Y me decía, Catherine, por ejemplo, alguien con recursos económicos no debería meterse a política, porque suele ser peor, suelen abandonar sus negocios, caso suyo, que ha tenido empresas y que entiendo que económicamente no le ha ido a usted mal, pero entrar a un ejercicio público definitivamente pone en riesgo reputaciones, Es así, en el caso y de lo es que usted así, comenta. pero también te limita de que profesionales exitosos puedan entrar, porque aquí se critica que alguien gane un sueldo, un salario, y yo pregunto, ¿cuánto trabaja alguien? En los mismos medios de comunicación, ¿cuánto ganan? Y entonces un funcionario, hay una persona que presta servicio al gobierno ahora, en el sector privado ganaba 8 millones de pesos, y ahora gana menos, te tiene que verificar, se está haciendo empobreciendo, es una persona honesta, quizá no puede continuar porque se está haciendo daño. Entonces queremos buenos funcionarios mal pagados, porque creen que un funcionario que gane eso es... entonces tú quieres honesto, bueno, yo gracias a Dios no vivo de eso, mi banda es mucho más allá de lo que yo gano ahí, pero hay que entender que el funcionario en cualquier área debe ser, debemos exigirle eficiencia, honestidad, pero también tiene que ser bien pago. Pero usted sabe que la gente analiza las nóminas. Sí. A la gente analiza las nóminas. Yo me tomé la tarea de analizar la nómina del Ministerio Administrativo de la Presidencia y me llamaron la atención ciertas cosas. Yo vi allí gente, en el caso suyo, usted es el ministro, usted es la cabeza del ministerio y usted está trabajando allí muchas horas al día, me lo acaba de decir. Pero hay gente... No, espérame, déjeme terminar. Sí. Pero hay gente que de repente uno ve y se revisa también la página del ministerio y han hecho 10 actividades en el año. ¿Cómo ganan lo mismo que usted? Sí. Bueno, pero yo te dije que a mí me gusta y puedo hacerlo. Es una percepción como una ciudadana. No lo veamos por mí, porque yo soy un privilegiado.
En este caso soy un privilegiado que puedo hacerlo, que tengo otras fuentes de ingresos y eso, pero hay otros que no la tienen. Y entonces no es justo que... aquí hay dos cosas. El alto piensan que gana mucho y no gana mucho, que es el más responsable de todo, ¿verdad? Hay una parte media que está ganando bien en el Estado y que quizá está mejor que el sector privado. Y hay otros que son los sueldos bajos que están por debajo y que debemos de mejorar. ¿Hay salarios de 12.000 pesos, ministro? No, hay salarios de 6.000 todavía. De 6.000. Allá no, allá hay de 11 y 12 lo hemos llevado. Lo hemos llevado a 11.500 y se va a llevar ahora a 13.000, 14.000 para dignificar. Está trabajando en la Casa de Gobierno, por Dios. Entonces tiene que ser. Y si uno se le exige que se comporte como debe ser, tiene que por lo menos darle un sueldo mínimo. Pero también el Estado se está perdiendo, porque aunque paga bien en la parte media, en la parte técnica, hay a veces doctores que trabajan con nosotros. En el Estado hay una cantidad enorme de talentos que van porque son los que más pagan, pero también lo perdemos porque tampoco podemos llegar a unos niveles más allá de lo que permite el Estado. Yo entiendo lo que usted me comenta. Pero en realidad es un Estado pobre, tampoco puede salir cuando hay sueldo en la sociedad tan bajo. Entonces tú tienes que buscar el equilibrio. Yo me refiero a un caso particular, ministro. Yo me refiero al caso, por ejemplo, del ministro sin cartera, Miguel Mejía. Él hizo 12 actividades en este año y tiene un salario que se asemeja mucho al suyo. Y yo lo veo a usted todos los días en los medios de comunicación, trabajando, acudiendo con el presidente a visitas sorpresas, y son cosas que uno no se explica. No tiene usted que explicármela. Es una opinión. Hacen su trabajo. Es una opinión personal. Hacen su trabajo. No, yo entiendo que lo hace, pero bueno, eso es como cuando uno está en un trabajo y uno dice, yo estoy aquí 8 horas matándome y llega bueno, a lo mejor hace un trabajo que en 2 horas resuelve lo que yo no hago en 8. Y vamos a dejarlo así, vamos a una pausa, ya regresamos con Siéntate. Regresamos con más de Siendo Honestos con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien dice que él no es el hombre duro del gobierno. Yo pensaba que sí, sobre todo porque hay unas declaraciones suyas que fueron recientes, me parece que fue con un tema del transporte, y dijo, al gobierno no le tumban el pulso. Y yo dije, wow, fue una frase dura, ministro. Bueno, al gobierno no se le tumba el pulso. Sí, en ese caso yo llamé la atención porque uno no puede permitir el desorden, ni la alteración del orden público, ni el bloqueo. No, eso no se puede permitir, un gobierno no puede permitir. Yo siempre he respetado y siempre he propugnado por la libertad de protesta, la libertad de la gente expresarse, el derecho a la opinión y a la expresión y a la protesta, pero dentro de la ley. Fuera de la ley, no. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. También y donde me corresponda, donde me corresponda, se permite hasta donde la ley te lo permita. Donde no te lo permita, no. Bueno, yo le decía eso, que yo pensaba que usted era un hombre de carácter duro. ¿Usted es así en su casa también? ¿Muy serio? No, está bien. ¿Sí o no? ¿Con sus hijos usted es muy serio, muy estricto, o lo ha sido? Estricto, pero con mucha confianza. Mucha confianza. Confianza para que me digan lo que quiero. Ya. Pero sí, estricto. Le decía yo que yo iba a tener que sacarle las cosas con cucharita en este programa al ministro porque él no comparte muchas cosas de su vida privada. ¿Usted baila? Sí, me gusta mucho. ¿Sí? ¿Canta en la ducha? Canto malísimo. ¿Canta malísimo? Sí. ¿Usted se atreve a mostrar? Si me pongo a cantar, los vecinos salen huyendo y mi esposa. Ah, sí. ¿Y usted practica algún deporte? Sí. ¿Cuál? Bueno, me gusta el golf. Ok. Pero me gusta el golf, es reciente. Comencé hace muchos años, comencé hace 35 años jugarlo, lo dejé a lo poco, al año, 2 años, y volví ahora porque lo juego con mis hijos. Y con un grupito de amigos, con mis hijos básicamente, con 2 o 3 amigos. El golf hay que tener mucha paciencia, ¿no? Sí. Hay que ser paciente. Me quejan de que yo no tengo esa paciencia. No es paciente usted.
No, tengo que imponerme la paciencia y sobre todo en la posición que tengo. Pero regularmente no soy tan paciente. ¿Qué es lo que más lo desespera, ministro? No me gusta que me hable mentira. Si mando a hacer algo que no se haga a tiempo. Eso sí me desespera. Pedir algo y que no se me haga a tiempo. ¿Y qué le preocupa a usted? No necesariamente como ministro, como ciudadano, como dominicano, sobre todo conociendo tanto a la República Dominicana porque tiene que viajar con el primer mandatario prácticamente todas las semanas. Usted me hablaba de pobreza extrema en muchos casos, me hablaba de sectores desatendidos. ¿Qué es lo que a usted más le preocupa? Bueno, los niveles de pobreza todavía que quedan en nuestro país. Yo te decía que quedan más de 2.400.000 entre 300 y 400.000 personas en pobreza y más de 316.000 personas viviendo en extrema pobreza, en indigencia. Eso es un lastre para el país. Y hay muchas otras cosas, tenemos que trabajar en la parte de seguridad ciudadana, es un tema que preocupa a la sociedad. Hemos avanzado, hemos hecho mucho, pero no dejan de surgir esos brotes, esa delincuencia común que está latente en toda la sociedad. Me preocupa y he visto que no es un área mía que están comenzando a poner el desorden que hay en la ciudad, el irrespeto de nosotros, de todos los dominicanos, para cumplir las leyes de tránsito. He visto que hay ahora, y estoy aquí como un espectador, pero ciudadano, que el Intran y otras instancias están comenzando a poner el orden debido. Buen trabajo está haciendo Claudia Francesca, está echando el pleito. Sí, tiene que echarlo con más fuerza todavía, porque eso parte de dos cosas. Es una educación cívica que debemos mejorarla y también de hacer cumplir la ley. Hay que hacer cumplir la ley. Al que viole una señal, al que viole, hay que hacer, no importa quién sea. No importa que sea yo, no importa quién sea, porque es el ejemplo que podemos dar. Pero usted sabe que la gente no tiene tanta confianza de que eso pase. Bueno, el otro día preguntábamos del caso de Brecht, decíamos, ¿creen ustedes que si son culpables van a ir presos? Y la mayoría de la gente en una encuesta reciente dijo, no va a ir preso nadie. Esa es una percepción de lo que es la justicia, ministro. Hay un nivel de incredulidad que hay que trabajar. Y es con los ejemplos que se trabajarán. Y con los ejemplos en la justicia y con los ejemplos en la aplicación de la ley de las calles, del tránsito. Yo pienso que el Intran, la DGC, tienen que imponer el orden en eso. Tienen que hacerlo. Y tienen las herramientas para hacerlo. Ministro, la diputada Farideh Raful recientemente criticó en el caso suyo que se haya creado una oficina agroforestal dentro del ministerio. Y ella decía, bueno, este es el superministerio, Claro. en el superministerio hacen de todo. Bueno, está el caso de la oficina china, también entiendo esa ya cesó porque era hasta que siguiera, le damos seguimiento como todas las cosas, pero hasta que los acuerdos se implementaran y todas las cosas. Ok, pero ya pasó. Pero en el caso de lo agroforestal, es un proyecto sin precedentes. Y hay muchas cosas. ¿De qué se trata? Hay muchas cosas que eso tiene que ver con el ministerio, quienes lo ejecutan realmente. Lo que pasa es que nosotros, los que estamos en política, tenemos que estudiar y entender y conocer antes de uno emitir las opiniones. Esos lo ejecutan el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Esos son los organismos ejecutores. Hay una unidad que por el presupuesto que lleva y coordinadora de eso, que coordina y tiene, porque estamos hablando de una inversión de 7.000 millones de pesos. Y yo quisiera que algún político que no sea de la región donde se está eso, fuera ya a verlo, o le dijera a esos campesinos que ya no están desmontando, que no están haciendo tala, que lo que están es sembrando para dos cosas, para reforestar en primer lugar, pero también para crear fuentes de riqueza, porque se está reforestando con material agrícola, con café, que sabemos, todos lo saben, que sirve para la reforestación en ciertos niveles, Correcto. con aguacate. Y todo eso va a traer una riqueza enorme a esa zona.
Cada uno de esos proyectos generará en 3 o 4 años cientos de millones de pesos. Cada uno. Y son 7 proyectos que hay en esa zona. ¿En qué zona es, Y ministro, perdón? estamos hablando en toda la zona sur del país, en las cuencas hidrográficas más importantes, donde nacen los ríos. Y yo quisiera que los políticos le pregunten a los legisladores de esa zona, de cualquier partido, no del PLD, de cualquier partido, si lo que se está haciendo ahí es correcto o no, si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Porque ahí todo eso se lleva de la unidad ejecutora que la dirige el general Pichirilo y que está bajo la dependencia del Ministerio Administrativo, pero están 3 viceministerios que la coordinan. En la agricultura, en la parte agrícola, en la parte forestal, el Ministerio de Medio Ambiente y nosotros que coordinamos eso para el seguimiento, porque es un proyecto presidencial. Y eso tiene una trascendencia única que no hay. Nosotros estamos acompañados del BID, que nos supervisa, nos audita todo lo que estamos gastando ahí. Y el BID, que trabajó con nosotros, y pueden preguntar y ir a él, no hay precedente en ningún lugar de América Latina, de Centroamérica o el Caribe, de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y pueden preguntarle, y te decía que esto se maneja de esto en la cúpula, pero en cada uno de esos proyectos, quienes lo dirigen, quienes están supervisándolo, son asociaciones de la comunidad. Yeah. Y esas asociaciones no tienen bandería política, es de todos los partidos que están ahí. Y ellos saben lo que está sucediendo. El sur, todas esas cuencas hidrográficas se van a transformar y se están transformando. Y eso habrá un antes y un después. Y esa es una de las cosas que en este país nunca se había hecho. Me gusta que hayamos terminado ya casi con este tema, el programa, porque a mí hay algo que no se me iba a olvidar. Y no se me va a olvidar porque además tiene su apellido. Estuve yo hace poco en Peralta, en Asua. Allí en Peralta, en Asua, tienen una situación complicada con la deforestación, porque están sembrando habichuelas y con eso están acabando con todo ese sector. De verdad que lo que uno ve cuando va en la carretera es muy triste, ¿no? Y bueno, no quería que se me olvidara, además que yo dije, bueno, no se me puede olvidar porque voy a hablar con el ministro Peralta la semana que viene, así que se lo voy a comentar para ver si hay posibilidad de que ustedes se acerquen, bueno, a ellos y conversen a ver cómo se puede ayudar para Hicimos una tratar de evitar visita esa y hay que situación. volver a seguir entonces reforzando eso. Yo voy con ustedes. Te vamos a invitar a la Siendo próxima por honesta. ahí. Con el presidente Medina vamos a hacer Siendo Honesto en Peralta. Va. Fuimos y programaremos entonces otra visita. No hay ningún problema. Programaremos otra visita. Una Y si visita no, no te sorpresa. invitamos. Una visita no sorpresa. Sorpresa. Ok, la hacemos, pues está la bien, hacemos. ministro. Le agradecemos Muchas muchísimo gracias. que haya estado acá con nosotros. Sí. Para mí siempre es un placer. Saludos a su familia, saludos a sus hijos y a sus nietas, a las 2 niñas, cuando ya nazca la segunda. Cuando nazca la segunda. Pues nada, Muchas nos vamos. gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo Ok. domingo.